Mi formación y trayectoria empezó en escuela pública, en la escuela Cleto, en el colegio público Liceo Heredia. Luego pasé al Instituto Técnico Profesional de Heredia, que le decimos el Boca de Heredia. Ahí saqué un perito en contabilidad y mi bachillerato de colegio. Inmediatamente ingresé a trabajar al Banco de Costa Rica. Trabajé mucho tiempo en el Banco de Costa Rica, aproximadamente 10 años. Ahí estudiaba tiempo parcial, en las noches, estudios generales, el propedéutico de ciencias sociales en la Universidad Nacional. Pero finalmente decidí salir del banco y dedicarme a estudiar más. Bueno, en la UNA, porque se me estaba alargando demasiado la carrera de economía que quería estudiar. Y bueno, finalmente pues avancé en la carrera, pero en ese tiempo que me dediqué 100% a estudiar, fui presidente del gobierno estudiantil o de la Federación de Estudiantes de la UNA, de la FEUNA, una experiencia maravillosa de dirigencia estudiantil, pero que me permitió conocer la gestión universitaria también, porque el presidente de la federación también es miembro del consejo universitario, es miembro del consejo académico, etc. Ahí empecé a conocer que la universidad no es solamente edificios y estudiantes, sino que también es gestión, es acción, es movimiento. Hay una vida entera en la universidad. Luego tuve una beca, terminé de estudiar Ciencias Políticas y Economía en la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos, Eau Claire. Regresé a Costa Rica y trabajando en el Ministerio de Hacienda conseguí otra beca para estudiar en la Universidad de Londres, en Queen Mary College. Ahí terminé una maestría en Economía del Desarrollo para América Latina y regresé a Costa Rica a buscar trabajo porque ya entonces no tenía el trabajo en el ministerio. Encontré unas cuantas horas en la maestría en política económica de la Universidad Nacional. Empecé ahí a trabajar y duré aproximadamente unos 8 o 10 años interino, primero con unos cursos, luego ya con medio tiempo y luego tiempo completo. Finalmente me establecí en la Universidad Nacional como un docente. Y bueno, a partir de ese tiempo trabajo en lo que ahora es el CIMPE, el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, y en el medio de ese proceso pues obtuve la posibilidad de hacer un doctorado en Economía de la Innovación en la Universidad de Aalborg, en Dinamarca. Así es que por ahí esa es, digamos, la carrera académica que he tenido. Cuando regresé con el doctorado, fui director del CIMPE y entonces ahí me entró la gana de ser rector de la Universidad Nacional, desde luego consultando y hablando con compañeras y compañeros universitarios que nos permitieron, digamos, generar un movimiento alrededor del tema. Al regresar con un doctorado a la Universidad Nacional en el tema de la economía de la innovación, en donde lo que plantea fundamentalmente es que estábamos entrando a lo que llamamos ahora la economía del conocimiento, en donde se plantea una nueva forma de entender el desarrollo, que no es que viene únicamente, digamos, del trabajo pesado de las personas o de la explotación de los trabajadores o de la agricultura, sino que viene de la generación de conocimiento y la generación de información. Me pareció que era muy importante que la universidad se enrumbara sobre todo a la atención de este enfoque y de el uso más adecuado de las nuevas tecnologías que empezaban a surgir. Recordemos que yo fui rector del año 2005 al 2010, todavía en la UNA no teníamos internet suficiente, desde luego no había wifi tampoco, el internet que existía era incipiente, las computadoras que teníamos eran muy pocas. Además, eso se mezclaba con un tema para mí clave, que también había tomado fuerza en ese momento, que es el tema del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible que prácticamente todavía lo que significa es un sueño.
es de alguna forma una utopía, pero que solamente se puede hacer realidad si de verdad se gestiona en favor del desarrollo sostenible. Para cambiar y transformar la economía, los procesos productivos y también los hábitos de consumo y las formas de enseñanza-aprendizaje hacia el desarrollo sostenible, había que impulsar y tener, digamos, una fuerza de gestión alrededor de esa temática. Y bueno, yo consideré que eso eran elementos y pensamiento y nuevas formas de desarrollo de punta, que las había observado y las había palpado en la Universidad de Aalborg en Dinamarca, en la Universidad de Copenhague, en varias universidades holandesas donde tuve la oportunidad de dar conferencias y charlas, y por qué no también hacerlo en la Universidad Nacional. Entonces ahí yo dije, vamos a entrarle al tema. Ya había tenido, como dije antes, la experiencia de una candidatura a presidencia de la Federación de Estudiantes, complicado porque la Federación de Estudiantes incluía en ese momento alrededor de unos 10.000 estudiantes. Cuando yo decidí entrar a la política universitaria, pues implicaba alrededor de 3.000 personas votando y una cantidad también muy significativa de estudiantes que tenían que emitir su voto, que se hacía por representación, no se votaba a todos los estudiantes, pero sí significaban por lo menos unos 400 o 500 estudiantes. La universidad necesaria siempre es y sigue siendo un elemento fundamental para nuestra universidad. En este momento existen todavía grandes bolsones de pobreza, de desempleo y sobre todo de desigualdad. De desigualdad no solamente en los ingresos, sino de desigualdad en las oportunidades de las personas. En ese sentido, en el año 2005 y en el periodo que yo estuve, precisamente buscamos dar respuesta a la universidad necesaria que tanto queremos y que tanto amamos los que hemos transitado por ella. Sin embargo, desde luego que ya no era la misma de 1973, cuando se fundó, sino que era una universidad que estaba enfrentada a retos fundamentales del desarrollo. Por ejemplo, el uso de las tecnologías, que ahora parece algo tan natural, en ese momento había hasta resistencia en algunos de los compañeros y compañeras y tal vez hasta en algunos estudiantes que empezaban a aprender a usar las tecnologías, digamos, más fluidamente. Desde luego que no existían los teléfonos celulares con la gran cantidad de información que tenemos ahora y que manejamos ahora en los mismos. El internet, el correo electrónico y otras cosas no se manejaban en los celulares que teníamos en ese momento. Apenas eran aparatos que nos servían para mandar algún mensaje y desde luego que conversar. Y los que tenían más capacidad, pues los usaban para otros fines. Pero realmente se tenía que romper con la tradición y entrar al uso de esas tecnologías, entrar también al tema de la sostenibilidad, de la búsqueda de la sostenibilidad, a concientizarnos del problema del cambio climático, también a pensar que no teníamos que educar solamente para generar nuevos empleados, sino también nuevos emprendedores. Yo impulsé un programa interesantísimo sobre el emprendedurismo a nivel nacional, digamos, impulsado desde la universidad en ese momento. Se generaron cosas maravillosas porque los estudiantes mismos de diferentes disciplinas, no importaba cuál, de arte o de deportes o de ciencias sociales o de ciencias naturales, etcétera, todos juntos recibiendo en el aula clases alrededor de potenciales proyectos que eventualmente podían realizar, se ayudaban entre sí, generaban una retroalimentación y una suerte de polinización cruzada entre ellos que hacía que se generaran innovaciones importantísimas. Entonces sí, repito, la universidad necesaria era importante, sigue siendo importante, pero cada vez hay que atenderla, enfocarla, responderle de una forma adecuada al tiempo.
a la coyuntura. Realmente cuando yo empecé la campaña, formé un grupo grande de personas que pudiesen apuntarse a generar un cambio en la universidad. Yo entendía hasta ese momento una universidad bastante dirigida de forma vertical. Había autoridad en la universidad, en efecto, pero una autoridad, digamos que conducía el ente universitario hacia una ruta. Y respondíamos a nivel de las escuelas y de las facultades y de los docentes con relativa obediencia, pero con un cierto malestar a lo interno. Yo en ese sentido planteaba que había que hacer una nueva forma de hacer gestión. Había que tomar en cuenta a las personas de las bases y de las escuelas para generar una gestión, digamos, más amigable, más centrada en la confianza y no centrada en la desconfianza. Incluso planteamos una señal nuestra que era este tipo de señal en donde señalábamos 3 elementos claves: una nueva gestión universitaria, una nueva vida estudiantil y una nueva academia para la sociedad. Creíamos que la academia no tenía que quedarse solo adentro de la universidad, tenía que proyectarse a la sociedad de una forma más contundente, más impactante, que teníamos que tener una nueva vida universitaria porque el estudiantado, hombres, muchachos, muchachas, jóvenes, tenían que tener una vida más humanista, no solamente venir a recibir las clases y capacitarse, sino que tenían que participar en grupos de promoción estudiantil, en música, en danza, en deporte, en equipos de basquetbol, de voleibol, de femeninos, masculinos, una vivencia y una dinámica diferente. Y decía, una universidad y sociedad, una vida universitaria y una gestión universitaria que también peleara, discutiera, luchara por un presupuesto justo, por un presupuesto suficiente, creciente, pero que además se distribuyese de mejor forma, en donde se atendieran bastante las sedes regionales, que no se concentrara únicamente en el centro o en los campus de Heredia, que siempre han sido, digamos, lo que llamamos campus centrales, pero que realmente la universidad es un centro total. El campus Omar Dengo y el campus Benjamín Núñez están en Heredia, pero tenemos campus en la sede Brunca y en la sede Chorotega, y también laboratorios de investigación en Punta Arenas, en ECMAR, en Punta Morales, y en ese momento también teníamos uno en la zona atlántica. Había que hacer una gestión para apoyar todo eso y no solamente para construir edificios aquí, que eso era también una cosa interesante. Se estaban empezando a construir edificios que hasta ese momento no se había tenido la oportunidad, pero la universidad no podía hacer nada más el tema de los edificios. Para una universidad como la Universidad Nacional, que tiene un porcentaje del Fondo Especial de la Educación Superior, es una gran tranquilidad y una gran confianza que el Estado costarricense haya decidido y ponga en la Constitución Política, en el artículo 84 y 87, una asignación anual. Sin embargo, no nos podemos alejar del contexto económico en general que tiene el país, y en donde ese porcentaje que se le asigna, pues en muchos momentos decrece. Para los años en que nosotros estuvimos, del 2005 al 2010, tuvimos la oportunidad de gestionar un nuevo FES, un nuevo Fondo para la Educación Superior, y fue el último, estamos hablando ahorita en el 2022, 23, fue el último que se hizo por un quinquenio, por 5 años. Un presupuesto anual todos los años, o una negociación anual cada año, es muy difícil porque demanda muchísimo esfuerzo,
tanto del gobierno, que en la comisión de enlace tiene a 4 ministros, como de las universidades, que tiene a todos los rectores y rectoras que estén en el momento. Demanda energía, esfuerzo, negociación, se llega a momentos de tensión bastante álgidos y sobre todo el impacto más importante que se tiene es que no puede hacerse una buena planificación de mediano plazo. Bueno, nosotros logramos un presupuesto creciente y para 5 años, desde luego con una cláusula que en casos de emergencia pues se tiene que atender, pero eso nos dio la oportunidad de tener una mayor planificación, una mejor planificación. Es así que nos comprometimos, por ejemplo, a hacer varias construcciones. Lo que eran las aulas viejas hechas de plywood y de techos de asbesto y todo eso que todavía existían desde los años 70, las pudimos eliminar, las pudimos quitar, no sin resistencia. Había alguna resistencia de algunas personas, pero pudimos eliminarlas, generar zonas verdes y un campus más bello, y también construir nuevos edificios, por ejemplo, para registro y para financiero, que en otro momento no habríamos podido hacer si no hubiésemos tenido los recursos. Igualmente, se fortalecieron varias de las facultades y también se construyeron en sedes regionales que ahora nos podemos referir. Pero también, volviendo al tema de la inversión, era clave tener recursos para poder introducir las tecnologías. Si hay algo que yo pudiese destacar en la gestión, es que le pusimos mucho énfasis al uso de las nuevas tecnologías, a incluir el internet, a meter, por ejemplo, ahí construimos un mega laboratorio de 100 computadoras para el estudiantado, que no existía. Y también se dieron fortalecimientos para aulas virtuales, para introducción de equipos científicos, tecnológicos, para investigación en los laboratorios y cosas por el estilo. Recuerdo que la primera reunión, como anécdota, una de las primeras reuniones con el equipo de tecnologías de la innovación y la comunicación, perdón, de la información y la comunicación, con todo el equipo de funcionarios, les planteé la necesidad de hacer de verdad una universidad conectada. Queríamos además que los trámites administrativos se volvieran ya parte normal del sistema de información universitaria, que la matrícula de los estudiantes se hiciera de esa manera, que las gestiones y los archivos que teníamos cada uno de nosotros, los pagos de los salarios y todo se hiciera de esta forma tecnológica. Y entonces les propuse traerme un proyecto, y me trajeron un proyecto y realmente enfocado con mucha escasez. Y yo les dije, mire, señores, mejor rearmemos esto, váyanse de nuevo y dígame qué es lo que necesitamos. Dice, bueno, pero es que ¿cuánta plata podemos usar? Digo, no pensemos en la plata, no pensemos en la plata. Nunca hemos tenido suficiente plata, y seguro no vamos a tener bastante, pero de verdad, sueñen, hagamos algo grande. Finalmente tomamos la decisión de invertir alrededor de $1 millón en el primer año que estuve en la gestión. Tuvimos que reacomodar el presupuesto, tuvimos que hacer una reingeniería presupuestaria, pero logramos de verdad dar un impulso de verdad fuerte, y los nuevos edificios que acababan de ser construidos en la administración anterior, a los pocos meses ya podían tener Wi-Fi y las personas empezaban a aparecer con los computadores, los estudiantes, el estudiantado, en los pasillos, en los diferentes lados, que traían sus computadores portátiles y se empezaban a conectar. Así es que 2 temas, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y el tema del ambiente, del desarrollo sostenible, era clave y había que introducirlo en forma transversal en todos los lugares. Desde luego hay otros temas también importantes, como el tema de género, de equidad, de igualdad entre hombres y mujeres, que ya existía una ley nacional sobre eso y había mucha retórica alrededor del tema, pero que había que convertirlo en realidad y ponerlo también en el currículum y en la acción universitaria. Y ahí se hizo bastante gestión.
La relación universidad-sociedad en la UNA siempre ha existido. Desde que nació con un pilar clave en el quehacer universitario que llamamos una de las actividades sustantivas, que es la extensión. Y hemos tenido esa extensión a lo largo de la historia. Sin embargo, desde mi punto de vista, había que hacerla mucho más activa, más propositiva, más vinculada. La universidad, la gente como que sabía que existe, y ahí sabe que existe. Pero hicimos de verdad, y en eso debo agradecer a la Oficina de Comunicación de la UNA, que me ayudó muchísimo a hacer una serie de proyección universitaria fuerte. Desde algunos símbolos externos, para ese momento decidimos tener camisetas de la UNA y que cuando saliéramos a las giras tuviéramos una camiseta roja, que es el color universitario, con el letrero de la Universidad Nacional por todo lado. Fortalecimos el equipo de transporte para poder viajar con microbuses y con carros y todo el estudiantado a las diferentes comunidades. Pero no solamente a contactarlos o a hacer encuestas o a hacer vinculación, digamos, más tradicional, sino también a generar proyectos de extensión que beneficiaran a la comunidad, que le pudiesen ayudar a resolver la problemática de ciertas actividades y de ciertas áreas geográficas. Por lo tanto, los fondos no iban a alcanzar o no alcanzaban. Y como decía antes, las necesidades universitarias, si queremos que haya una intervención fuerte en la sociedad, pues requiere más recursos. Entonces, lo que hicimos fue una renegociación aprovechamos la renegociación del Fondo de Educación Superior a lo interno de CONARE, del Consejo Nacional de Rectores, y creamos dos programas ahí, que se llamaron los Fondos del Sistema y el apoyo de extensión interuniversitaria. Entonces, logramos mucha vinculación entre las otras universidades. Los proyectos tenían que tener al menos 3 universidades, 2 o 3 universidades trabajando juntas. Entonces, para lograr un impacto mayor, realmente fortalecimos las sedes regionales también, la extensión universitaria y la acción concreta. Por eso llamábamos desde el principio al pilar de cambio una academia sociedad. Y a la cual le dedicamos mucho tiempo tanto a la investigación, la extensión, como también a los cursos que empezamos a dar también con bastante fortaleza, cursos abiertos. Incluso creamos un programa que se llamaba Una Vinculación, que vinculaba a las diferentes comunidades con actividades nuestras. No existía, desde luego, la enseñanza virtual como existe ahora, no existía, digamos, la facilidad de comunicación de la actualidad, y entonces había que visitar y había que ir, transportarse físicamente a Liberia, a Nicoya, a Guanacaste, a la zona sur, a Golfito, a los diferentes lugares. Esa buena relación universidad-sociedad quizás fue la que nos ayudó también para uno de los momentos más críticos que viví yo en ese periodo. Y esa fue la discusión alrededor del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Centroamérica y República Dominicana, el TLC. Se dio una discusión intensa, fuertísima, como nunca se había dado en la historia en Costa Rica, polarizó totalmente a la sociedad, a las familias incluso, adentro de nuestras casas, el padre o la madre o los hermanos pensaban diferente, coincidían en que había que atender esto democráticamente, pero no se sabía cómo. Bueno, finalmente se llegó a un proceso de referéndum nacional muy difícil, muy político, en donde hubo actividades de información fuerte y de oposición en los dos bandos, el sí y el no al TLC. Definitivamente estábamos cambiando a nuestra Costa Rica del modelo de gestión que teníamos, básicamente más concentrado
más interno, de manejo interno, a uno abierto al mundo y a la globalización. Recordemos que para ese momento los teléfonos, por ejemplo, se manejaban únicamente con el ICE, los seguros estaban también solo con el INSS, etc. Así podemos seguir hablando de los diferentes elementos que se incluyeron en el TLC, que eran muchos los capítulos. ¿Cómo funcionó la Universidad Nacional? Bueno, a lo interno nuestro también hicimos nuestras votaciones. Las votaciones que se dieron a lo interno fueron en favor del no. Y bueno, yo como rector, respetuoso de lo que la comunidad universitaria estaba planteando, ofrecí a una universidad abierta al diálogo, abierta a la negociación, y más bien servimos nosotros como plataforma para que las diferentes posiciones extremas se pudieran sentar a discutir. Yo como rector serví de moderador en mesas altamente candentes, altamente difíciles, en donde incluso más bien recibíamos nosotros como universidad la invitación para que estuviésemos en una posición de moderadores. Recuerdo el caso de discusiones fuertes entre el presidente del Banco Central en ese momento, se me olvidó ahorita el nombre, y don Otón Solís, por ejemplo, que eran líderes de el sí y el no. Pero también fuimos a las comunidades, a los diferentes lugares, a las diferentes provincias, a las iglesias, a las asociaciones de desarrollo. Y al final también la Universidad Nacional sirvió para que regresaran las aguas al nivel que corresponde después de la votación, y yo creo que fue una lección muy grande y muy importante para nosotros como universidad, de servir de catalizadores y de, digamos, una conciencia lúcida de llamado al diálogo, a la pausa, a la necesidad de mantener la cohesión social, de mantener la paz, de mantener una vida como la que Costa Rica merece, y no una vida como la que viven muchos países, en donde la confrontación y la imposición de diferentes puntos de vista es la que domina, principalmente cuando hay militares, cuando hay grupos de poder extremadamente fuertes que contrario a la tradición costarricense, nos permiten generar estas posibilidades. La autonomía universitaria es clave para la vida de la universidad, para la generación de pensamiento y para la revolución científico-tecnológica y para los avances de las universidades. La UNA, desde luego que también funciona con ese gran privilegio de tener autonomía universitaria. Desde luego que siempre está sometido a presiones y a tensiones en donde se atienden con rapidez, pero con relativa dificultad. Uno de los temas es en la negociación de los fondos para la educación superior, en donde nosotros como entes autónomos quisiéramos una cierta cantidad de recursos y manejarlos de una cierta manera, de acuerdo a lo que internamente se decida y no a lo que nos impongan desde el exterior. Ahí, desde luego que se corre la tentación muchas veces de el gobierno, de los diferentes gobernantes, de presionar para que se usen los recursos de una u otra manera, o para que no sean lo suficientes que se están requiriendo. Nosotros logramos hacer una negociación adecuada, creo yo, para el momento, para la coyuntura. Además, estábamos claros que necesitábamos recursos para infraestructura, tanto infraestructura tecnológica como infraestructura académica. Nosotros, la Universidad Nacional, requería para el año 2010, 2005, 2010, de verdad que diéramos un salto hacia tener ya no
licenciados como teníamos en ese momento. En ese momento, con la licenciatura se podía ser profesor. Teníamos que pasar a que fueran másters y doctores. Pero ¿cómo íbamos a pasar a ser másters y doctores si no teníamos la capacidad para becar a nuestros profesores para que sacaran su doctorado? Necesitábamos recursos, igual que necesitábamos recursos para las tecnologías y para los edificios. Pero claro, esos son recursos que son de mediano y largo plazo, que en una gestión de gobierno pues es difícil asegurar. Bueno, en la negociación del FES se logró que, como no alcanzaban los recursos de gobierno inmediatamente, el gobierno pidiera un préstamo al Banco Mundial de 200 millones de dólares y que nos dieran 50 millones de dólares a cada una de las 4 universidades, que nos permitieron invertir en edificios y también en capacitación de nuestro personal docente, hombres y mujeres que luego, años después, salieron a sacar sus doctorados, y ahora tenemos en la UNA una gran cantidad de masa crítica, doctores y doctoras que fortalecen la vida universitaria. Bueno, ¿y por qué lo relaciono esto con la autonomía? Bueno, porque ahí lo que pasa es que, desde luego, la discusión era: no tenemos recursos. Bueno, nosotros lo necesitamos, pero de alguna manera, hábilmente, entre los 4 rectores logramos hacer un acuerdo interno para nosotros, pero también externo para la comisión de enlace, para lograr recursos para el futuro de la universidad, aunque no fuesen para ese mismo año. Digamos, eso es una de las formas de atención a la autonomía, en donde responde a las, digamos, posiciones que tenemos al frente y la universidad. El otro problema es, más bien fue de nivel centroamericano. Nosotros pertenecemos al SUCA, el Consejo Superior de Universidades de Centroamérica, y universidades centroamericanas tuvieron intervención, incluso armada y del ejército. Por ejemplo, en Honduras, me acuerdo de haber visto rodando a la rectora de la universidad, rodando en la acera, porque por los empujones de los soldados, rodó en la acera defendiendo que no se metieran a la universidad. Entonces, bueno, hicimos actos de solidaridad muy importantes en todo Centroamérica, y nos manifestamos abiertamente en favor de la autonomía universitaria. Pero bueno, es consabido que las universidades en Centroamérica también, muchas han tenido que sufrir estos vejámenes y estos problemas tan complicados. Sí, en el tema de los recursos para la investigación, nosotros buscamos cómo hacer para fortalecer la investigación científica tecnológica. Dimos mucho apoyo a laboratorios, por ejemplo, con compras de equipo o con fondos para poder salir adelante con recursos suficientes para hacer giras y para hacer intervenciones científicas. Desde luego que ante la escasez de fondos, lo que también logramos hacer fue que incentivar a los investigadores para que generaran proyectos que se pudiesen inscribir en la fundación de la Universidad Nacional, en la FundaUNA, y que pudiesen recoger recursos externos. Entonces, había en muchos casos recursos externos que venían a través de la FundaUNA para comprar un equipo, y nosotros, la universidad, le completábamos con otro el resto de recursos para que pudiesen salir adelante. Nos parecía que este tipo de cogestión, le podríamos llamar cogestión universitaria, nos permite dar un salto también importante para el vínculo con las empresas, con la sociedad y con asociaciones y grupos productivos, como también un salto en la cantidad de recursos que podemos tener. Recordemos que los fondos del sistema también eran importantes para este tipo de inversiones. No se daban simplemente al que quisiera, sino que tenían los grupos de investigadores que presentar proyectos. Se le financiaron equipos altamente
costosos, pero muy importantes en tema de agua, en el tema de aire, que en ese momento, pues como le decía antes, era parte del tema del desarrollo sostenible. Para nosotros, fortalecer la investigación en temas de desarrollo sostenible, como la calidad del agua, la calidad del aire, las cantidades de contaminación, etcétera, eran muy importantes. Lo mismo que los diferentes materiales que existen en la naturaleza. Eso hacía que entonces se tuviese que pensar en cómo hacer para relocalizar recursos en otras áreas. Y bueno, no podemos nosotros sacrificar las artes y el humanismo únicamente por la ciencia. Ese balance es difícil mantenerlo, es complejo. Sin embargo, nosotros creímos que era muy importante que las áreas de allá del CIDE y del CIDEA se fortalecieran. Y ahí fue donde también se construyó una parte importante para la Escuela de Música y el CIDEA, un centro de estudio y de académico. Se construyó también una plataforma para tener un segundo piso en el parqueo de esa zona, que no tenían a dónde estacionar los profesores y profesoras y estudiantes. Entonces se buscó también pues, un balance entre estas dos áreas, pero desde luego no es cosa fácil. Por dicha, es un periodo de 5 años. Yo creo que es un periodo, digamos, cómodo en el que se pueden hacer cosas y se pueden ir balanceando. Un año se puede fortalecer a un área, otro año a la otra, y ir sucesivamente progresando en las diferentes disciplinas. Yo creo también que también se ayudó muchísimo a la Facultad de Tierra y Mar, también con equipos de laboratorio y equipos importantes, sobre todo para digamos el IRET, el Instituto Regional de Sustancias Tóxicas, y otros de esa área. A la salida de la rectoría quedaron varios proyectos. Perdón, puede contestar, pero es que se oyó ese ruido ahí un poco extraño. Okay. A la salida, otra vez, ¿no? No me puedo mover de la silla. Okay. A la salida de la rectoría, del final de la rectoría en el 2010, quedaron varias iniciativas en curso. Gracias a que habían mucho optimismo, mucha acción, mucho trabajo de parte del sector académico. Yo debo decir que yo sentía que la Universidad Nacional de verdad había tomado otro rumbo a partir de la gestión que nosotros hicimos durante los 4 primeros años, digamos, y que en el 5.º año, que ya era el año de salida, pues había todo un espíritu de mucha actividad y de mucho impacto a nivel nacional. Como decía antes, también había mucha proyección de la UNA, utilizando la misma cantidad de recursos en la parte de la comunicación, pero simplemente con una acción más organizada, más impactante. Y bueno, proyectos que quedaron en proceso, bueno, habían proyectos de construcción que quedaron en camino, también habían proyectos en la parte de tecnologías de la información y la comunicación que estaban todavía inconclusos o que empezaban a visorarse otros. En la gestión mía correspondió que se hiciera la matrícula en línea para todos los estudiantes. Eso fue una transformación gigantesca, porque recordemos que para ese tiempo el estudiantado tenía que hacer fila 200 o 300 metros bajo el sol o bajo la lluvia para llegar al registro, a matricularse, pero tenía que primero hacer fila en financiero para revisar que todos los pagos estuvieran al día, filas también en la biblioteca para el paz y salvo correspondiente de los libros, en fin, eran procesos que le llevaban al menos un día entero a un estudiante para poder finalmente matricularse
y ver si tenía campo o no tenía campo en el curso. Bueno, todo eso se simplificó alrededor de las tecnologías y desde cualquier parte del mundo podía matricularse, lo que definitivamente fue un avance muy importante. No sin resistencias, porque algunas personas planteaban que sistematizar y automatizar todo este proceso desmovilizaba al movimiento estudiantil, cuando yo más bien les explicaba que a través de las nuevas plataformas y de las páginas web y otras formas podían también organizarse y comunicarse fácilmente y organizarse para cualquier acción positiva o de reclamo universitario. Bueno, así se empezó, pero ese sistema tenía que avanzar, ya no solamente para matricularse, sino también para registrar las notas, asignar las aulas, revisar cuáles profesores tenían asignados los cursos, mantener toda la papelería de registro, y bueno, y eso llevó tiempo y esfuerzo, dedicación, y yo también quiero agradecer públicamente al equipo de tecnologías de la información y comunicación que trabajó mañanas, tardes y noches en estos proyectos para poderlos sacar adelante. Y que continuaron después de que yo terminé la gestión. En materia presupuestaria quedó una negociación ya al final del periodo de un nuevo FES que tuvo que continuar la nueva rectora que correspondió. El fortalecimiento de la biblioteca, que se hizo muy fuerte, los centros bibliotecarios no solamente de la Campus Omar Dengo, sino también de las sedes regionales fueron fortalecidos, pero cada vez se necesitaba más equipo porque las nuevas tecnologías obligaban a nuevos equipos para poder utilizarlos en los centros de documentación o en las bibliotecas. Así es que sí hubo muchas iniciativas que quedaron, digamos, inconclusas, pero no porque hubo desinterés o cosa por el estilo, sino porque deben continuar y tienen que continuar independientemente de la persona que esté al frente de la universidad. Bueno, como ya he dicho, las sedes regionales y la proyección de la universidad hacia la sociedad para nuestra gestión fue clave. Y cuando digo para nuestra gestión es que los vicerrectores también se involucraron fuertemente en cada una de estas actividades. Recuerdo a doña Luisa Castillo, vicerrectora de investigación, a doña Elizabeth, también vicerrectora de extensión, a don José Solano, vicerrector de docencia, a don Randall Gutiérrez, vicerrector de vida estudiantil, a don Leiner Vargas, que fue vicerrector de administración, pero después doña Dinia Fonseca, también vicerrectora de administración, involucrados fuertemente en todas estas actividades. A doña Shirley Benavides, que era la directora del área de vinculación de la universidad, y al señor don Carlos, que era en el área de cooperación internacional. Resulta que todos trabajábamos alrededor de las sedes y incluso nos distribuíamos para visitarlas y para estar en permanente contacto. Se fortalecían la docencia, la extensión y la investigación, y con proyectos concretos y participando al estudiantado. Creamos o fortalecimos enormemente el tema de las becas y de las becas estudiante asistente. Entonces los estudiantes pudieron vincularse fuertemente con el equipo docente o el equipo de investigación. Eso no solamente le da la posibilidad al estudiantado de recibir unos recursos y también ser exonerado del pago, sino que también le permite en el proceso de enseñanza-aprendizaje enriquecerse y crecer académicamente. Bueno, eso lo hicimos muchísimo en las sedes regionales, pero además nosotros enfrentamos un problema grande en cada una de estas áreas. Por ejemplo, en Pérez Celedón, el estudiantado que estudiaba en las áreas de artes y de música recibía las clases en cualquier aula improvisada o en los pasillos. Y ahí logramos con el diputado de la zona una partida importante en el presupuesto nacional separado del FES y una inversión de parte nuestra, de la universidad, y empezó la construcción del Centro de Arte y Cultura,
que es de la universidad y que en este momento mantiene una orquesta sinfónica de la zona sur y muchos desarrollo artístico-cultural. Pero también en la sede del Campus Coto construimos las residencias estudiantiles para las muchachas y muchachos de esa zona que queda bastante alejada y que en esos lugares, aunque vivan en un cantón vecino, son cientos de kilómetros que tienen que recorrer. En Guanacaste, en la sede de Chorotega, fortalecimos bastante la construcción de Nicoya y el apoyo a Nicoya, sin embargo ya ahí estaba bastante sólido, pero en Liberia las y los estudiantes no querían ir a la universidad porque resulta que alquilábamos al colegio de Guanacaste las aulas, que eran aulas muy sencillas. Pero ¿por qué no querían ir? Porque ellos estaban en el colegio, terminaban el colegio y entraban en la universidad, seguían en las mismas aulas. Se sentían como estudiantes de colegio, permanentemente, seguían en el colegio. Entonces, nada más que cambiaban de horario y que además recibían las clases en la noche porque era la única forma que nos alquilaran el colegio. Bueno, ahí teníamos un lote, una propiedad, e hicimos una construcción, la construcción de la sede de Liberia, que es realmente bella e importantísima. Le tocó a la siguiente rectora inaugurarla, pero bueno, ya estaba prácticamente terminada, pero fortaleciendo entonces una nueva visión, una nueva vida universitaria, una nueva forma de sentir a la universidad proyectada en una región tan importante como Guanacaste, en donde también creamos carreras, por ejemplo, la carrera de turismo, entonces se creó en esa zona. La enseñanza del inglés se fortaleció muchísimo, pero también hicimos otras construcciones y otros desarrollos, incluso aquí. El Colegio Humanístico de Heredia recibía clases también en aulas prestadas, en el CIDE o en Ciencias Sociales, etc. Se construyó el Colegio Humanístico y a partir de ahí también se empezó a discutir para que en siguientes gestiones universitarias se crearan más colegios humanísticos y no solo el de la sede central. El Hidrosec, un instituto de investigación en recurso hídrico, conseguimos unos fondos con una fundación internacional y se pudo crear y establecer en Liberia, pensando en la gran falta de agua en esa zona y también de la gran necesidad que tienen todo el área de hotelería de conocer la calidad del recurso hídrico en piscinas y en consumo. En fin, yo podría extenderme más en el tema de sedes regionales, pero yo creo que se ilustra bastante aquí cómo el pilar de la relación una sociedad pensamos que era clave y tenía que proyectarse más allá del gran área metropolitana. En el área de internacionalización también fue muy importante para la Universidad Nacional en ese momento. Nosotros buscamos acuerdos internacionales de movilidad estudiantil, de movilidad docente. Se lograron algunos de ellos, incluso algunos están todavía vigentes 20 años después. Universidades como las holandesas, recuerdo de Universidad de Utrecht, de Tilburg, de Wageningen, nos sirvieron muchísimo para estudios de nuestros siguientes doctores. En Dinamarca también, la Universidad de Copenhague, de Aarhus, de Aalborg. En Alemania, la Universidad de Berlín. Tuvimos mucha relación con universidades europeas, sobre todo. Pensamos que mucha gente tiene mucha relación internacional con universidades de Estados Unidos desde otros centros educativos y que entonces la UNA podía proyectarse también bastante a esas universidades. Lamentablemente, pues ya para esa altura empezaba a transformarse la cooperación internacional y Costa Rica empezaba a calificarse como un país un poco más desarrollado, digamos de desarrollo medio. Entonces los recursos pues se reducían. Pero también este servidor formó parte del SUCA y a nivel centroamericano pues hicimos también muy buenas relaciones, pero a nivel latinoamericano formé parte y fui secretario de la Red Latinoamericana de Universidades, financiado por el Banco Santander, varias actividades.
Recuerdo que para ese momento se celebró el 35 aniversario de creación de la Universidad Nacional. Vea qué rapidez, ya ahora estamos en el 50 aniversario, pero para ese momento hicimos un magno evento y vinieron creo que 25 o 28 rectores de toda América Latina a participar en ese magno evento que se hizo en la explanada o la Plaza de la Diversidad, que también fue construida en mi gestión y fue inaugurada en mi gestión, dado que estaban los edificios, pero no estaba todavía diseñado ningún tipo de área ahí, y que nos parece que era clave para la interrelación y la vida universitaria. Y sigue pues muy fructífera. El tema de género fue muy importante en nuestro proceso, no solo de campaña, que desde el plan o el programa de gobierno del grupo que encabecé, se presentó como un tema clave para buscar cada vez más la igualdad de género y también que no exista acoso a la mujer en nuestra universidad, sino que después ya cuando era rector logré varias acciones en conjunto con el IEM, con el Instituto de Estudios de la Mujer, que nos llevaron hasta la aprobación de una política de gestión y de igualdad de género dentro de la universidad. Y también se hizo el primer estudio universitario histórico desde que se había iniciado la universidad, a ver cuántas mujeres estaban ocupando o habían ocupado posiciones de jerarquía dentro de la universidad. Y se detectó claramente cómo realmente había que generar una política diferenciada en favor del apoyo a la mujer. Yo creo que para la actualidad eso ha tenido pues un impacto muy importante. Igualmente se hizo la primera campaña cero tolerancia, y hago así porque me acuerdo que teníamos una mano de verdad en todos los afiches, cero tolerancia al acoso en los campus universitarios, que me parece que eso también marcó un elemento fundamental de impacto en otras universidades y en la sociedad costarricense. Yo creo que el IEM ha jugado un papel muy importante para la universidad, pero también para la sociedad en nuestro país. Y el tema de igualdad de género, lo mismo que el tema del desarrollo sostenible, fue un elemento transversal en nuestras carreras y nuestras disciplinas. Una anécdota, me acuerdo una vez reunido con todos los directores de escuelas en la sala de exrectores de la biblioteca, yo les planteaba, mire, hay que buscar la forma de cómo introducir de manera transversal el tema del desarrollo sostenible y de la equidad de género. Y una profesora me levantó la mano y me preguntó, mire, yo lo que enseño es informática, ¿cómo quiere que yo meta en informática desarrollo sostenible? Eso nada tiene que ver conmigo o con nosotros. Bueno, entonces ahí empezamos a explicarle y le pedí a ella misma ayuda para que viéramos cómo hacíamos para introducir dentro de la enseñanza de la informática los diferentes elementos que se vinculaban con la necesidad de mantener el planeta Tierra, desarrollar nuestra nave de viaje, que es el planeta y que es el ambiente. Y bueno, fuimos encontrando formas de hacer ejemplos, de hacer ejercicios, de hacer tareas que llevaran a una vinculación de las diferentes disciplinas, de la matemática, a la informática u otras, a elementos tan fundamentales del humanismo y tan fundamentales del desarrollo de nosotros como especie humana dentro de la universidad. La Universidad Nacional ha sido fundamental para el desarrollo socioeconómico costarricense. Yo creo que de nuestra universidad han egresado profesionales altamente calificados que han ocupado diferentes posiciones de alta jerarquía, tanto en el sector público como en el sector privado. Yo creo que aquí nosotros hemos trabajado con esmero, con calidad, con esfuerzo, y se ha logrado el objetivo de capacitación altamente profesional, igual que en la universidad que ya existía, la Universidad de Costa Rica.
Creo yo además que con los ejemplos de investigación y de extensión que forman parte fundamental del quehacer universitario, también hemos aportado y hemos avanzado de manera importante, significativa. Permanentemente la universidad está aportando en áreas en donde incluso otras universidades no han aportado porque han dejado el espacio para que nuestros científicos técnicos y profesionales pues continúen profundizando y mejorando. Incluso a nivel centroamericano, la relación que tenemos a través del SUCA permite a los rectores periódicamente reunirse y también a los vicerrectores coordinar esfuerzos, hacer intercambio de información, generar políticas más coherentes a nivel de la región, y yo creo que eso también ha ayudado muchísimo a las universidades, pero también nos ayuda a nosotros a crecer y a ponernos al día de otros cambios que se están haciendo en otras latitudes. Yo pienso que la UNA, con 50 años que tiene de existencia, realmente si uno se pone a evaluar, ha sido de verdad una institución que crearon con gran visión don Lalo Gámez, como cariñosamente le llamábamos a don Lado Gámez Solano, el padre Benjamín Núñez, el primer rector de la universidad, y el presidente de ese momento, don José Figueres Ferrer, que veían en Heredia un pueblo en esos años 70, pero que lo veían a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, con un crecimiento no solamente de la mancha gris o la mancha lumínica de ciudad, sino de crecimiento intelectual, de crecimiento y desarrollo nacional. Recordemos que la UNA se funda en las bases de la Escuela Normal Superior y la Escuela Normal, la escuela de los maestros de este país. Heredia es una ciudad, una cuna de educadores, y la Universidad Nacional está empotrada en esa cuna de educadores que yo creo que es fiel a lo que se espera de ella. Yo creo que en ese sentido también tenemos una universidad científica, tecnológica, pero también muy humanista, que ha permitido, digamos, que exista un balance y que exista una proyección social de manera importante. Es difícil tomar como de todos los 5 años un solo momento. Hubo momentos muy importantes en la gestión universitaria, momentos también de dificultades enormes. Un rector o una rectora de una universidad como la nuestra, que para cuando yo salí tenía alrededor de 15,000 estudiantes, 3,000 funcionarios, y que maneja un presupuesto de 100,000 millones de colones al año y una gestión pues de múltiples ángulos compleja, llegan momentos en donde tiene que tomar decisiones y se queda solo para la toma de decisiones, y hay que pedir fortaleza al más allá, para los que somos creyentes, a Dios, para que lo ilumine y llevar hacia una senda correcta a la institución. En ese sentido, hubo momentos claves, tensos, por ejemplo, cuando se dio la discusión del Tratado de Libre Comercio en Costa Rica, y en donde las presiones que existían de uno u otro lado para que como rector y como una personalidad importante para el país, querían que actuara de diferentes maneras. Logramos, creo que, mantener una posición muy ecuánime y muy centrada en la necesidad de que Costa Rica continuara por la senda del diálogo y por la senda de la democracia. Y bueno, creo que eso fue un momento muy especial y muy difícil de superar y de vivir. Pero también hay otros momentos especiales muy lindos, desde cuando inauguramos un edificio, inauguramos una biblioteca,
un colegio humanístico, o por ejemplo, recuerdo también con mucho cariño el día del traspaso, el día que inauguraba la sesión. Hicimos un acto público con cientos de personas en la plaza de la universidad, 24 de abril, y con un toldo y abierto al público y los medios de comunicación, etcétera. Y ahí mi hijo, que en ese momento era un niño de unos 10, 12 años, tocó el xilófono de una manera magistral, dando una muestra de lo que había aprendido ahí mismo en la universidad, porque estaba en clases de música que hacemos de proyectos de extensión universitaria. Entonces, hay sentimientos muy lindos de recuerdo, muy particulares, personales y también institucionales. Yo creo que es importante hacer notar que la universidad en los años 2005-2010 hizo un esfuerzo muy importante para el aumento de la matrícula universitaria. Nosotros aumentamos de manera significativa la cantidad de estudiantes que teníamos, abrimos nuevas oportunidades tanto aquí como en las sedes regionales, pero también no solamente para que ingresaran a la universidad, sino que se mantuvieran con programas de becas asistente, estudiante, manteniendo los programas culturales, deportivos, dándole desde uniformes hasta apoyo para las giras, tanto a hombres como a mujeres. En fin, eso se volvió una vicerrectoría de vida estudiantil de verdad muy proactiva. Se crearon programas como por ejemplo, en este momento todavía existe el programa de UNA voluntariado. En mi gestión se crearon varios programas que tenían el sello UNA virtual, UNA campus sostenible, esta que acabo de mencionar del estudiantado. En fin, buscamos cómo la universidad se proyectara y se identificara con la marca UNA y desde luego que un rector tiene una obligación y una responsabilidad muy grande de mantener la paz interna con los funcionarios y funcionarias, pero no existe una universidad si de verdad no tenemos un especial cariño y atención al estudiantado. Y eso logramos hacerlo en mucho con el apoyo del vicerrector de vida estudiantil, don Randall Gutiérrez, en ese momento, que era como dinamita, siempre traía proyectos nuevos. Más bien había que ver cómo atenderlo y cómo lograr financiar algunos de esos proyectos. Incluso llegamos a un acuerdo con el Banco Nacional de generar una tarjeta, un carnet universitario para los estudiantes que, como sabemos, son muchachos de 17, 18 años, no tienen tarjeta de débito en el banco, no tienen cuenta en el banco, pero con el carnet empezaban a ser bancables, empezaban a tener una posibilidad de usarla como forma de pago para las becas o también para que ellos depositaran y poder empezar a ser personas ya sujetos de atención en el banco. Así es que yo creo que hay muchas cosas que se podrían, digamos, mencionar, pero en términos generales yo creo que logramos los principales ejes que teníamos: una gestión universitaria, una vida estudiantil y una academia vinculada con la sociedad. Después de 50 años de travesía de la Universidad Nacional, uno podría compartir con estudiantes y profesionales de ayer y de hoy que hemos transitado por la senda correcta, que hemos transitado por un camino de construcción de una mejor Costa Rica, que hemos logrado impactar positivamente a la sociedad, tanto en el campo científico, profesional, como en el campo humanístico.
Sin embargo, también me gustaría compartir con las personas que en el futuro tengan a cargo la universidad y sean estudiantes de la UNA. No quiere decir que estos 50 años hayan hayan servido para alcanzar el total de nuestros sueños. Si nosotros hacemos lo que decían nuestros antecesores de atar nuestros sueños a la estrella más alta, tenemos que aspirar a más cosas y hay camino por recorrer. Yo creo que necesitamos cada vez más una universidad vinculada con la sociedad, con los nuevos grupos sociales, desde los sindicatos, las asociaciones solidaristas, las asociaciones de desarrollo, las empresas, las cooperativas y la gente sin organización. Nuestra universidad no es nada más para educar a los muchachos y muchachas, es para ayudar al desarrollo económico. También nuestra investigación y nuestra extensión igualmente. La vida universitaria, como decía, debe ser muy activa y muy vívida para nuestra universidad futura y presente. Y por último, yo creo que nosotros tenemos que continuar aumentando la matrícula en la universidad, renovando nuestros currículums y buscando cómo hacer para hacer una mejor gestión, una gestión en donde los recursos nos alcancen al máximo, seamos más eficientes en la gestión. Eso es difícil, no es una tarea sencilla, es una tarea de mucho trabajo, pero yo creo que sí es posible. Yo pienso que uno llega a amar tanto la universidad que ahora uno logra entender lo que el padre Núñez decía, que estar en la UNA es bello nacer, bello vivir y hasta bello morir si es necesario. Aquí hemos construido una institución más allá de los edificios, más allá de lo que se ve, sino es algo que se siente y que se tiene muy a lo interno. Yo terminé como rector y pude haberme ido de la universidad, pero aquí sigo, 20 años y resto después aquí sigo en la universidad. Soy un rector que no ha salido todavía de estos espacios y de este sentimiento. Se llega dentro de poco el tiempo de mi jubilación y daré el espacio para que otros entren, pero me iré contento, satisfecho por el deber cumplido y siento que gracias a Dios y a la gestión que hicimos todas y todos los que formaron parte del equipo, seguimos con toda tranquilidad caminando por los pasillos y saludando a la gente y con gran aprecio y gran cariño me relaciono con todos los universitarios. Eso es un poco lo que quisiera decir.